Sí, Carlos Alba. Carlos Alba es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, es director de la revista Foro Internacional y es sobre todo especialista en el estudio de los empresarios y de sus organizaciones. Carlos. Muchas gracias, Jean-François, por la invitación a participar en esta reflexión sobre un tema que nos interesa tanto. Y dentro del interés por este tema también está el sector empresarial. Sobre este es sobre lo que yo quisiera hacer algunos comentarios. Tal como se han desarrollado los procesos electorales en México, todo parece indicar que al final habrá solo dos fuerzas, una que de manera un tanto reduccionista yo llamaría de centro derecha, representada por Calderón, y la otra de centro izquierda por López Obrador. Y ante ellas dos escenarios, uno con más similitudes que diferencias respecto a los últimos tiempos que nos ha tocado vivir, y el otro con más incertidumbre. ¿Cuál es la posición de los empresarios ante estos posibles escenarios? Aunque los organismos empresariales intentan mantener posiciones neutrales y se muestran respetuosos de acatar los resultados, es indudable que los empresarios tienen preferencias muy definidas en torno al proceso y que actúan para hacerlas valer. Lo difícil es saber con precisión cuáles son. Primero, porque no existe un empresariado homogéneo, sino una diversidad de posiciones dependiendo de la talla y de la actividad económica, de la región en la que se ubican, del capital económico y político que han heredado o que han construido a lo largo del tiempo, de sus propias preferencias ideológicas y políticas, de la generación a la que pertenecen, del medio en el que se socializaron y de las historias específicas que han vivido. Lo que yo quiero comentar no es el resultado de una investigación, sino simplemente quiero proponer algunas hipótesis para ver cuáles son las posibles posiciones que están adoptando los empresarios, agrupándolos en tres grandes categorías: los grandes empresarios, los pequeños y medianos, y luego lo que podríamos llamar los empresarios del sector informal. En relación con los grandes empresarios, la mayor parte de ellos nacieron y crecieron bajo el modelo de sustitución de importaciones, un modelo proteccionista. Apoyaron durante mucho tiempo al PRI, pero conforme fue introduciéndose el Estado en la economía, como productor, como distribuidor o finalmente como regulador, pugnaron por un cambio político orientado por una parte a ampliar los cauces democráticos, es decir, los empresarios fueron actores efectivos de la transición mexicana y en muchas regiones de México fueron pioneros, y también pugnaron desde otro ángulo por un cambio económico dirigido a la liberalización de la economía. Después de la crisis de la deuda, establecieron coaliciones con una corriente que podríamos llamar tecnocrática y fueron cercanos a los gobiernos de Salinas y Zedillo y apoyaron la transformación del nuevo modelo económico orientado al exterior. La mayoría de los grandes empresarios no apoyó de manera importante al candidato Fox. Sin embargo, desde que el PRI se convirtió en oposición, se ha estado dando una tendencia de acercamiento hacia el gobierno del PAN, aunque muchos tenían la esperanza que volviera a ganar aquel PRI de la corriente que hemos llamado tecnocrática. Los grandes empresarios quedaron insatisfechos del desempeño de esta administración en cuanto a su capacidad de negociación política y de construir acuerdos para hacer pasar las grandes reformas que les interesaban: la energética y la hacendaria en primer lugar y después la del trabajo. Aunque desde luego reconocen que la real división de poderes que se instauró en México desde el 97
dificultó esa capacidad de acción del Ejecutivo. Sin embargo, algunos se sienten muy satisfechos de su propio cabildeo ante el Congreso y del respaldo que otorgó el presidente a la Ley de Medios de Comunicación. Cuando se definieron las candidaturas de Madrazo por el PRI y Calderón por el PAN, se presentó un momento de definiciones para ellos. Los que simpatizaban con el PAN reafirmaron sus convicciones. Los proclives al PRI, al ver que su candidato ha ido perdiendo posición en las preferencias electorales, han estado desplazándose hacia el PAN. Son muy pocos, pero existen los grandes empresarios que tienen relación con López Obrador. La rehabilitación del centro histórico de la Ciudad de México puso a prueba las posibilidades de diálogo y participación de los ligados a proyectos inmobiliarios, turísticos, de hotelería, restaurantes y a algunos del comercio tradicional. Independientemente de las consideraciones que podamos hacer sobre el discurso de López Obrador en torno al Fobaproa y a los banqueros, es un hecho que con eso se distancia de otros partidos políticos, tal vez como estrategia de campaña, y pretende acercarse a los sectores populares que han visto caer sus niveles de ingreso. Pero es muy claro también que eso lo aleja de las élites empresariales. En lo que concierne a los pequeños y medianos empresarios, están muy divididos entre los tres principales partidos. Muchos de ellos no saciaron sus expectativas y esperanzas cifradas en el gobierno del presidente Fox con los resultados tangibles en sus empresas. La Canacintra, que pretende agrupar a pequeños y medianos empresarios, mantuvo históricamente una posición cercana a los gobiernos del PRI. Algunos de sus funcionarios, de hecho, al terminar su cargo, pasaron a cargos públicos de diferentes órdenes dentro del propio PRI. Sin embargo, desde que este partido se convirtió en oposición, sectores dirigentes de la Canacintra simpatizaron con el PRD y después se convirtieron en candidatos de ese partido y en promotores del acercamiento de empresarios de Canacintra con el PRD. Estos empresarios han sido sensibles al mensaje que habla de la necesidad de recuperar y reactivar el mercado interno y, por otro lado, estos empresarios han tenido en algunos momentos confrontaciones de cierta envergadura con el Consejo Coordinador Empresarial. Por lo tanto, los empresarios de Canacintra parecen estar divididos entre el PRD y el PRI, aunque sin duda hay también simpatizantes del PAN. La Coparmex, por su parte, ha hecho un esfuerzo por mantenerse imparcial como organización. De hecho, entre sus afiliados hay simpatizantes y han salido candidatos para los tres principales partidos. Sin embargo, es indudable que desde una perspectiva histórica ha sido un semillero de líderes panistas en los ámbitos local, regional y nacional. En cuanto a los microempresarios y la población de la economía informal frente a las elecciones y los candidatos, quisiera comentar lo siguiente. En los casos de estos microempresarios de la economía informal, los tianguistas, los trabajadores por cuenta propia, los no asalariados y los que podemos llamar asalariados truncos, como son los trabajadores de los empresarios del sector informal, ya que la relación salarial no es plena, puesto que no cuentan con ninguna forma de protección legal y social. En todos estos sectores se dio un fenómeno parecido al de los grandes empresarios, pero en otra dirección. Históricamente estuvieron ligados al PRI, pero en los espacios en los que el PRD ha ganado las elecciones locales, se han pasado a este partido, alentados muchas veces por los propios funcionarios perredistas que antes también fueron priistas. Puede afirmarse que si durante el modelo de industrialización por sustitución de importaciones los actores sociales estaban corporativizados a través de sus organizaciones sindicales adscritas al partido oficial, las que daban ciertas garantías de estabilidad en el empleo y defensa de los salarios, durante el modelo abierto al exterior, estas corporaciones perdieron funcionalidad al no poder ofrecer ni empleos seguros ni salarios remunerados. La población prefirió trabajar por cuenta propia para ganar flexibilidad e ingresos. Esa flexibilidad también se expresa en la dimensión política. Son la base social de relevo ante el debilitamiento del asalariado de empresa
y del corporativismo. Son actores pragmáticos que definen sus lealtades y sus acciones en función de sus necesidades inmediatas, entre las cuales el espacio físico de trabajo es primordial. En gran parte de eso deriva su facilidad de movilización social y política en apoyo o en rechazo de alguna causa. Los ambulantes son actores sociales en búsqueda de representación. Sus líderes son plenamente conscientes de la necesidad de ganarse la legitimidad de sus bases. Necesitan estar cerca de los actores, pulsar y dar respuestas satisfactorias a sus necesidades económicas, sociales y políticas. El cambio de partidos políticos en el gobierno del Distrito Federal propició un cambio muy rápido de partido por parte de los ambulantes, los cuales eran priistas y ahora son en gran parte perredistas. El cambio se facilitó también porque algunas autoridades del PRI que tenían los vínculos con las organizaciones de ambulantes se cambiaron con todas y sus bases al PRD. Muchos líderes con sus bases cambiaron sin resistencia. Otros se enfrentaron y perdieron, otros más permanecieron fieles a su partido de origen. Las organizaciones cambiaron de forma también, pasaron de la concentración a la fragmentación del liderazgo, es decir, se les restó poder. Por otra parte, la afiliación informal, por ser clientelar y no corporativa, sindical, es mucho más volátil, aunque depende de personas, porque depende de personas concretas y podría cambiar si cambiase el gobierno. Además, no se puede controlar el voto, aunque sí se les puede presionar a participar en marchas y movilizaciones, como lo han hecho otros partidos políticos también. Con esto quiero decir que el empresariado mexicano es muy heterogéneo y dependiendo de un conjunto de circunstancias derivadas de factores de tamaño, de ubicación geográfica, de preferencias personales y de historias específicas, están adoptando posiciones concretas respecto a las elecciones del 2 de julio. Sin embargo, como es un hecho real que un partido de izquierda puede ganar, queda abierta la pregunta y me gustaría lanzarla a los empresarios y si alguien la puede tomar, de cuáles son las estrategias, los escenarios previsibles en caso de que gane un partido de izquierda, el PRD. Muchas gracias.